Bueno, estamos desde Bogotá. Mi nombre es Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Polo Democrático, copresidente de la Comisión de Paz, mandando un mensaje muy importante a este evento. Agradecer la solidaridad del Uruguay y de todos los países latinoamericanos que se hacen presentes con sus parlamentarios, con sectores políticos, con sectores sociales, populares, medios de comunicación, todos preocupados por la suerte de nuestro país. Como ustedes saben, Colombia ha padecido un conflicto de más de 50 años que ha generado unas cifras horrorosas de crímenes. Ya en el listado oficial de víctimas, las víctimas ascienden a 7.360.000 personas, es decir, un 14% de los colombianos que han sufrido desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones, torturas, hechos de violencia sexual, persecuciones, exilios, bueno, todas las demasías que se suelen presentar en países que viven conflictos largos y prolongados, con degradación de la guerra, con prácticas de terrorismo de Estado. Y bueno, hoy los colombianos, por primera vez en muchas décadas, vemos la posibilidad de que esta guerra pare y que esta guerra termine y que podamos transitar hacia escenarios de construcción de paz. Y para eso los necesitamos a ustedes, necesitamos de su solidaridad, de su mano amiga, de su experiencia, porque ustedes también vivieron dictaduras, vivieron épocas terribles y han logrado que la izquierda se junte, se organice, se movilice y se haga poder popular. Para nosotros, sin duda, que este país es un país muy hermoso, es un país diverso, es un país que tiene muchísimos recursos, muchísimos sectores sociales. Ustedes van a encontrar que todos estamos apoyando la paz, no solamente los parlamentarios, sino obviamente la sociedad en su conjunto, las mujeres que luchan por sus derechos, los indígenas, los afros, todo el campesinado colombiano, los sectores sindicales, los sectores comunitarios, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos, bueno, todos los sectores estamos apostándole a la terminación de la guerra en Colombia y por eso hemos construido muchos espacios como el Frente Amplio por la Paz, donde participan también todos los sectores de las izquierdas y muchos sectores que queremos que pare la guerra y que transitemos a escenarios de construcción de paz. Es por eso que nos parece muy importante esta cita que ustedes están dando acá en Montevideo para ayudarse a pensar cómo construir estrategias de apoyo y de respaldo a la negociación en Colombia y a la terminación de la guerra en Colombia. Es importante que ustedes sepan que nunca habíamos estado tan cerca a la posibilidad real de firmar un acuerdo de paz en el país. Por lo menos el 70-75% de la agenda está evacuada. Hay hechos ciertos que muestran la voluntad también de terminar la guerra, el cese unilateral que en su momento decretó las FARC, el cese de bombardeos de parte del gobierno nacional en Colombia, el tema del desminado humanitario, el tema de la agenda que se hizo con la participación de las víctimas, el tema de tierras, bueno, todo el tema que tiene que ver con drogas, el tema que tiene que ver con participación política. Hoy se anunció acá en Colombia el tema de una comisión de verdad y de esclarecimiento histórico que nos permita dar cuenta de qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, quiénes son los máximos responsables de lo que ha sido la violencia en Colombia, porque la paz en Colombia pasa no solamente porque se desmovilicen las FARC y el ELN, sino también hay que desactivar los grupos paramilitares, que hoy los llaman bandas criminales, que hoy los llaman neoparamilitares, pero también el terrorismo de Estado. En Colombia se ha vivido terrorismo de Estado como se vivió en muchos países hermanos de América Latina y hay que depurar el ejército, la policía, desvertebrar esas estructuras criminales para que podamos realmente superar esa larga noche de muerte que hemos tenido y transitar a un escenario donde esa máquina de producción de víctimas se pare y podamos prepararnos para construir escenarios de paz, escenarios
de reconciliación, escenarios de realmente redefinir la situación del país. Y en ese orden de ideas es muy importante aprender de ustedes, porque de alguna manera Latinoamérica es un continente por oportunidad, es un continente donde las izquierdas han logrado juntar la voluntad popular y se han traducido en propuestas políticas que se han vuelto alcaldías, gobiernos provinciales, presidencias. La izquierda en América Latina ha logrado llegar al poder y gobernar de manera mucho más ética, mucho más equitativa, en función de la felicidad de la gente, en función de construir sociedades más justas. Y creo que Colombia tiene mucho que aprender de ustedes y por eso estamos trabajando por apuestas políticas que se enmarquen dentro de esa perspectiva de la integración latinoamericana y de la lucha de los pueblos por los derechos humanos. Yo he sido siempre un defensor de derechos humanos y los objetivos de los derechos humanos no son sino dos: liberar a los pueblos de la miseria y liberar a los pueblos de la tiranía, de la opresión, del miedo, del terror. Y creo que esa es una construcción importante que debe alumbrar, iluminar las propuestas políticas en el continente latinoamericano. Por eso también creemos que es importante que los parlamentarios y los sectores sociales y populares latinoamericanos se aglutinen a través de una red como la que se ha venido creando, para que, sumados con parlamentarios europeos, de los Estados Unidos, de Canadá, bueno, de otras latitudes del mundo, de alguna manera ayuden a monitorear. Si ustedes leen el acuerdo entre el gobierno y las FARC, ya ellos invitan a la comunidad internacional a que se sume a respaldar este proceso a través de declaraciones, movilizaciones, hacer presencia en Colombia, giras internacionales, lobby político, visita a las embajadas, artículos de prensa, editoriales. Todo eso lo necesitamos para que se logre realmente mostrar que este proceso de paz tiene respaldo internacional. Como ustedes saben, en Colombia hay sectores de extrema derecha que han hecho su riqueza a partir de la violencia, a partir del despojo, a partir del desplazamiento forzado, a partir del crimen. Y esos sectores de extrema derecha que a la vez han vivido de la guerra, de la militarización, de la intervención militar extranjera, pues se oponen al proceso de paz. Y eso hace que sea urgente que no solamente en Colombia, sino también desde muchos sectores políticos a nivel internacional se le dé un respaldo a este proceso de negociación para que realmente podamos avanzar. Sin duda que si no para la guerra en Colombia, la izquierda en Colombia y los sectores de izquierda en Colombia, los sectores democráticos, no vamos a poder avanzar hacia el poder, hacia sectores donde realmente el pueblo pueda estar representado con vocación de poder. Y por eso también es un imperativo parar la guerra. Igualmente, desde el Congreso colombiano hay la necesidad de pensarse cuál es la institucionalidad que necesita para la paz. Yo los invito a ustedes para que reflexionen qué pasa en un país que vivió décadas de estado de sitio y que la legislación que se hizo en el Congreso se hizo en función de la guerra. Es decir, planes de desarrollo en función de la guerra, códigos penales, códigos civiles, códigos, reformas mineras, reformas ambientales, todo en función de intereses mezquinos, de intereses privados y no en función del pueblo. ¿Y eso qué implica? Eso implica que hay que desmilitarizar la sociedad colombiana, que por ejemplo la policía deje de ser un organismo adscrito al Ministerio de Defensa y sea adscrito al Ministerio del Interior. Se necesita una reforma política que sea estructural, se necesita regular los acuerdos de paz, desarrollar los mecanismos jurídicos para permitir una justicia transicional que le dé salida a este conflicto a partir de la verdad, a partir de la justicia, a partir de la reparación integral a las víctimas y tal vez del eje más importante de la justicia transicional, a partir de garantizar la no repetición de los crímenes. Y eso implica también que toda esa estructura institucional que se hizo en buena manera para defender intereses privados que se confunden con los intereses públicos y para defender la guerra y para agenciar la guerra y para ganar la guerra,
implica que tengamos que transformar ese Congreso y por eso no es extraño que las guerrillas, tanto las FARC como el ELN, estén hablando de una asamblea constituyente, porque efectivamente el Congreso, lo hemos visto recientemente con el plan de desarrollo, con la reforma al equilibrio de poderes, que esos poderes que hay ahí son mezquinos y que ellos no quieren hacer los cambios que necesitaría un país para generar una institucionalidad democrática que nos aproxime a avanzar a escenarios realmente de paz. Todos sabemos que los acuerdos que se hagan con las FARC o con el ELN no son la paz, son la terminación de la guerra, así lo dice el título del acuerdo entre el gobierno y las FARC, acuerdo para la terminación de la guerra. La construcción de la paz es algo mucho más complejo que va a tomar muchos años con medidas a mediano, a corto, a largo plazo, etcétera. Entonces, todos esos son los desafíos que tenemos también desde el Congreso colombiano. Todo esto para decirles que Colombia va a cambiar, que Colombia va a entrar en la línea latinoamericana, en esa unidad, en esa integración latinoamericana, donde no queremos más invasiones, donde no queremos más bases militares gringas, intervención militar de los Estados Unidos, donde queremos tener soberanía sobre nuestros recursos naturales y donde queremos que las madres no sigan enterrando a sus hijos, bien como policías, como militares, como guerrilleros, como paramilitares o como jóvenes que mueren en las barriadas populares por toda la violencia que se genera en un país que ha sido degradado por el conflicto armado. Entonces, contamos con ustedes, contamos con su inteligencia, sus ideas, su energía y toda su acción política para que Colombia transite de la barbarie a la vida, a la paz. Muchas gracias.